Bueno, gente, pues estamos aquí en un nuevo vídeo de Myth Survival. Este va a ser nuestro segundo vídeo. Ya sabéis que si os gustan esta serie de vídeos, lo podéis apoyar con un like y sobre todo, si os perdisteis el anterior, vais al canal y por ahí tenéis el primer capítulo de este Myth Survival que luce de maravilla. Esta es la casa que habíamos estado viendo y que os he dicho que eh, es muy buena porque tiene de todo al final, es súper grande. Tiene incluso para el coche, para poner aquí y tal, pero es que el problema es que casi todos los vídeos que he visto de este juego, la casa la suelen hacer aquí, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, me da como una cosa repetir más los vídeos. Por eso, si podemos, es que encima tienen así hasta la mesa de crafteo, ¿sabes? Pero bueno, ya sabemos dónde está. Podemos venir a buscarla luego, sí. A ver, que me centre. ¿Dónde estábamos nosotros? Ya he perdido hasta la base. A ver, miramos el mapa. Vamos a ver la carretera, que nos vayamos a centrar un poco. La carretera está hacia este lado. Acordaros que esto es un juego de supervivencia donde tienes que luchar contra los zombies que van a salir sobre todo de noche y sobre todo cuando hay niebla, ¿vale? Sobre todo es más o menos cuando no hay luz. También se pueden mover en zonas oscuras, se pueden mover en edificios donde no haya luz y tal. Siempre que no haya luz, porque cuando salen aquí, por ejemplo, el sol, creo que como que se destruye o no sé, algo les pasa. Tengo que verlo bien. ¿Qué es esto? Una tapadera ahí por toda la cara. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. ¿Esto qué es? ¿Se puede abrir? No, tienes que meter aquí alguna historia, ¿sabes? Vale, pues más o menos creo que estamos, si no me equivoco, donde se dividen los dos caminos. O sea, aquí. Creo que eran las casas estas, las buenas que hemos estado viendo ahora, y creo que ahora estamos aquí. Así que lo suyo sería que fuéramos por esta zona, ¿no? Para estar más en el centro. Por aquí. Creo que esta zona sería la mejor. Estamos cerca de todo, más o menos en el centro del mapa. Vale, entonces tendríamos que ir hacia a la izquierda, si no veo mal. Ahí está el cruce. ¿Qué sería ese? No, no puede ser ese, porque se abre. A no ser que nosotros estemos aquí. Vale, creo que sí. Vale, creo que sí estamos bien. Que estamos colocados bien, ¿eh? Porque hay un carril o dos. Hay un carril, o sea que es este. Si tuviéramos dos estaríamos aquí. Vale, vamos bien. Vamos a ver si este coche tiene algo. Y algo en el... Algo nos podemos llevar aquí. No. Esto es una cosa muy guapa que he visto. También te puedes hacer tu casa en una caravana. Está vacía, pero está muy guapa si luego consigues hacer un coche, ¿sabes? Porque te puedes mover por todo el mapa, ¿veis? Muy, muy guapo. Que no sería mala idea, si incluso si se pudiera mover el carro. No, que no se puede si no tienes coche, vale. Y hay que tener en cuenta que, aunque no hay otros players,
hay algunos asentamientos de unos bandidos o unos NPCs que pegan súper duro, ¿eh? Así que hay que tener en cuenta que hay sitios por donde, si no tienes armas, es mejor no pasar o pasar muy de lado. Os voy a enseñar por dónde hay alguno. Creo que por este camino había alguno. Aquí hay una casa. Para que estamos todavía bastante lejos. Vendrá a ser como esto. Si no recuerdo mal, por aquí... Por aquí había un asentamiento de estos tipos, ¿eh? Aquí hay agua, ¿no? Vale, aquí hay agua. O sea, estamos justo... ¿Qué suena aquí? Estamos justo aquí. Os voy a enseñar primero... No, creo que es más adelante. El asentamiento, vale, pero bueno. Vamos a ir revisando todo porque... Bueno, para que tenemos bastante mierda ya. De todo, casi lo principal sería irse a buscar... ¿En qué botón era para saber? Había un botón donde... Vale, aquí mismo se puede ver. Son las 12:48. Se está empezando a hacer de noche. Mira, yo creo que... No esté todavía el asentamiento. Esto es una iglesia. Suelen tener guantera. Habría que hacerse con una casa ya. Por aquí, si no recuerdo mal, había unos monstruos bastante curiosos. Sí, por ahí viene. Mierda. No quiero mirar para atrás porque pierdo el ritmo, ¿eh? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Qué feo es! Me piro. Dios. ¿Se queda atrás o no? Ahí viene, míralo, míralo, míralo. ¿Lo veis? Se ha quedado como bugueado, yo creo, ¿eh? ¿Lo veis ahí? Se ha quedado como bugueado. Corriendo en el suelo, ¿vale? ¿Lo ves ahí? No, no se ha quedado bugueado. No, 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 no. ¡Hijo de perra! No, no se buguea, no se buguea. Sé que estaba bugueado, pero no. Me estoy quedando sin estamina. Me estoy quedando sin estamina. No para. No para.
Hijo de perra, y no se para, ¿eh? Estoy quedando sin estamina. Voy para arriba, ¿eh? Dios, qué bicho, tú. ¿No lo veis ahí al fondo, al lado de los autobuses? Parece que se ha quedado bugueado haciendo eso que hace. Pero no, en cuanto te acercas, cuidado, ¿eh? A ver si ahora me centro dónde estamos, porque ahora sí que me he perdido, ¿eh? Si no estuviéramos muy mal, este tampoco... ¿Qué es esto? ¿Dónde puede ser esto? ¿Aquí? ¿O por aquí? Qué guapo el sitio. Exactamente no sé dónde estamos, es lo que más me preocupa si... Vale, tampoco nos deja quedarnos con esto, ¿eh? ¿Qué mierda es esto? Un arco. No puedo cogerlo, tío. Ni siquiera el puchero, ¿eh? Ahí va. Espera. Mira, esto es una zona de bandidos. ¿Los veis allí subidos? Es que no me puedo acercar más. Subidos en la torre, ¿vale? ¿Dónde podemos estar? Es que ahora mismo no sé dónde podemos estar, ¿eh? ¿Veis a uno ahí al lado del camión? Vamos a ver si vemos algo más. ¿Ves a uno ahí trabajando? Cavando ahí. No sé exactamente ni dónde estamos.
¿Qué tenemos cerca? Mierda, ya me caí. ¿No puedo subir por aquí? Mierda, ahora me jodí un pie, tú. Lo ves ahí a la derecha, ¿no? ¿Ves a los tíos subidos allí? Es como fin de carretera, ¿eh? Puede ser que estemos por aquí. O por aquí. Vale, ahora vamos a estar bastante limitados de movimiento, así que vamos a ir bastante despacio a todos los sitios. Y seguimos sin encontrar una casa, se está haciendo de noche. Era como una vía del tren, puede ser. Sí, es una vía del tren que va hacia un túnel y cruza por mitad de la carretera. Vale, a ver si nos centramos. Una vía de tren. No las marca como tal, pero yo creo que va a ser esto. Vale, si la vía de tren... Sí, vamos a centrarnos, sí. Por aquí se va a la izquierda. O sea, a la izquierda venimos y a la izquierda tenemos la vía del tren. Nuestro camino se acaba y a la izquierda tenemos la vía del tren. O sea, podemos venir por aquí. No, pues no va a ser eso. No va a ser eso. Ah, vale, 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 vale. Ya veo por dónde vas. Sí, estamos justo aquí. Estamos justo aquí. Esa casa de los tipos es esta, ¿eh? Vale, vale. O sea, tenemos que ir a la derecha y luego hacia abajo. Joder, esto es que aquí sin algún punto de referencia está complicado, ¿eh? Bueno, si está lloviendo no hay problema. El problema viene cuando empiece la niebla, ¿eh? Así que... Camión de basura. ¿Se podría coger? Sería la pera, tú. No. Es una putada, tener que ir tan despacio.
Estamos perdiendo vida, puede ser. Por si acaso voy a comer algo. Vale, voy a beber algo también. A lo mejor recupera vida con él. Creo que... no. En el tobillo tenemos Sprained Ankle. Una torcedura o un... Pero vamos, según ponía... Hay un láser, pues... Hay un láser ahí delante. Eso vendría a ser aquí. Porque hay un láser. Ese túnel sería este. Hostias, hay gente. Hay gente ahí, ¿eh? Están los bandidos ahí. ¿Los veis ahí? Ese lance puede ser un punto de mira o algo que tengan montado ahí. Ya me vieron, me vieron, me vieron. Me mataron. Me vieron y me mataron. Buh. He perdido todo esto, ¿eh? Otra cosa se me ha olvidado deciros. Cuando os matan, perdéis muchas cosas y ¿cómo se llama? Artilugios que tengáis, os descuentan un porcentaje, ¿veis? Un menos 56, lo mantenéis, pero ya con menos duración. O sea, no os duraría ni un asalto, ¿vale? ¿Dónde estamos ahora? Pues no lo sé. La pala la tenemos, ¿no? La pala, sí, la pala la tenemos en la mano. Esta era la casa que en teoría nos habían dado al principio, ¿o qué? ¿O por qué hemos reaparecido aquí? Hemos reaparecido aquí en una casa que podría parecer una mierda, pero creo que no lo es, ¿eh? En teoría es nuestra casa. En teoría, esta es nuestra casa. ¿Dónde estamos? Pues no lo sé. Es que no sé dónde estamos, pero esa casa tiene generador y todo, ¿eh?
La madre que... Uf, esta casa no nos puede valer. Estamos al lado de... Estamos al lado de unos tipos. Estamos al lado de unos tipos viviendo, ¿eh? Hmm. La casa no podría pintar mal, porque tiene generador y todo ahí. Pero... Estamos al lado de unos tipos y eso no me gusta ni un pelo. Oh, ya sé dónde estamos. En el lago. Si no recuerdo mal, es este lago de aquí. Mierda. Mierda, ¿veis? Hay un zombie ahí metido de la casa, en la casa, porque aunque está oscuro, aunque no hay niebla, él está oscuro ahí dentro, ¿vale? Entonces él se puede mantener ahí. Si saliese aquí fuera, vamos a intentar que salga. Paco, ¿has visto a Paco? ¿Dónde está metido el tío? ¿Que está echado en el suelo? Uh, Esto me viene al pelo, tío. No, con la pala no. Con el hacha mejor. Mira dónde está escondido, ¿ves? Ah, vale, es que la casa hace hacia acá. No, no quiere salir. ¿No puedo dar? Ah, vale. Ah, pues me le he cepillado bastante rápido. Pensé que iba a estar más complicado. Se ve que lo he enganchado bien. Algo más que me pueda llevar aquí. No sé qué, ahora cuando salga afuera. Madera. Vale, pues en teoría estamos... ¿Hay algo aquí? En teoría estamos en un lago con una casa... Es esa, yo creo.
Esta no puede ser porque no hay isla en el medio. Aquí no hay casas alrededor. Tiene que ser esta por narices. Esa casa me recuerdo que la miré y no se puede uno quedar con ella, así que ni nos vamos a molestar. El caldero este se puede coger. Esa es la casa del principio. Recordáis que la vimos por el otro lado. Voy a llevarle lo de la gasolina. La que pintaba también, si os acordáis al principio del vídeo. Y entonces, si no recuerdo mal, esa casa era esta. O sea, hemos ido por aquí. Hay que ir hacia atrás. Por detrás de la casa. Necesitamos una casita. Como quiera que sea, ¿eh? Uf, esto parece un laberinto. ¿Y esto qué es? Hay tipos, cago en la madre. Está todo lleno, ¿eh? Ahí hay tipos también. Necesito beber. Vale. Vale, ahí llegamos a carretera. A ver si ya nos centramos un poco. Ahí hay agua otra vez. Vale, creo que antes hemos venido por... Vale, este es el agua que trae... O sea, tenemos que estar aquí. ¿No? Yo creo que es buen sitio, ¿eh? Espérate, voy a verlo de esta forma, pero... Creo que ahora tenemos que estar como por aquí.
Pero la carretera todavía no se desvía, pero sí es un camino. Creo que tenemos que estar aquí. Creo que tenemos que estar por aquí. Y no es mal sitio, ¿eh? Si encontramos ya por aquí una zona para quedarnos. Ahí arriba, ¿se podrá quedar uno o no? ¿Qué es esto? Esta zona elevada... No. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo ha tirado? Ah, porque ya voy lleno. ¿Esto qué es? Lo voy a tirar. Hola. ¿Cómo se abre esto? Bueno... Espérate, vamos a ver lo que se puede hacer con el lápiz. Con el lápiz le podemos poner aquí una localización. ¿Veis? Mira. La marca para que sepas dónde está. Estamos aquí. Lo que yo os decía. Esta zona justo por aquí detrás sería la mejor zona, ¿eh? Pues estaríamos en mitad del mapa. O sea, aquí en los alrededores hay que buscar... Hay que buscar el sitio aquí alrededor. Vale, ya que nos hemos centrado, ahora ya... Lo más difícil es hasta que te centras. Ahora esto, si podemos, nos lo ponemos y ahí estamos, en pelotas, pero con un chubasquero. Perfecto. Así que vamos a buscar sitio por aquí. Una casita por aquí. No me deja. Por aquí nos vendría el pelo que hubiera alguna casita. Aquí cerca del agua no hay nada, ¿no? No. Se está haciendo de noche, tío. Ya vamos a cagar, pero bien. Y esto es la iglesia. Que la iglesia es esto. No quiero ir a la iglesia, por favor. Por aquí tiene que haber alguna casa. Es imposible que no haya nada. Aquí hay un generador. Los generadores suelen estar en sitios que tú puedes ocupar. Claro, pero aquí para ocuparlo necesitas el código este. Aquí hay una casa, ¿eh? Y ahí hay otra. Hay zombies. Esa tiene ocupante ya.
tiene ocupas. Y esta no nos deja quedárnosla. Están acabando las opciones, ¿eh? Voy por el camino doble, o sea que me estoy metiendo hacia acá. Bueno, todavía no es mal sitio. Podemos encontrar por aquí algo. Ahí hay una casa. ¿Y este agua? Ah, vale, este lago será este. Ah, pues esta nos vendría al pelo, tú. No, tampoco deja. Encima tiene ocupa. Pues esta no nos vendría mal, porque tiene ahí para aparcar y todo. Esta tampoco. Me estoy quedando sin opciones. Es una putada. Entonces, ¿en qué te puedes quedar? En dos sitios. ¡Hijo de perra! ¡Qué susto me ha dado, copón! Encima fumando, ¿sabes? Pues por aquí no hay nada, ¿eh? Había escuchado algo, pero... Nada, tío, que nos va a hacer de noche y no hemos encontrado ni una casa. A ver, vamos por aquí. A ver si por aquí tenemos más suerte. Pues no hay nada, ¿eh? Y ya no puedo ir más abajo. Va a tener que pasar la noche encima de alguna cosa de esta, del autobús.
Son las 6. Por lo menos 12 horas, ¿no? Al dormir tanto, veréis cómo va bajando la comida y la bebida, ¿eh? La vida se está recuperando, ¿veis? Mira, ¿veis cómo va bajando? Y la vida va subiendo. Esperemos que sea de día cuando nos despertemos.